¿Sabes? Hay ciertas ideas que como que flotan en el ambiente, ¿no? Ujú. Que de tanto, pero tanto repetirse, pues se sienten como si fueran verdades absolutas. Y una de mis favoritas es esa sensación de que, en el fondo, todas las historias ya se han contado. Totalmente. Y especialmente cuando se habla de religión. Ahí está. Surge esta acusación que se oye por todos lados. Que el cristianismo no es más que un collage, ¿sabes? Un plagio de mitos y religiones paganas mucho más antiguas. Es una idea increíblemente popular. Es casi un meme cultural a estas alturas. ¿Sí? Lo vemos en documentales que se hacen virales, en infografías que se comparten miles de veces, y se ha convertido en una especie de conocimiento común para muchísima gente. La premisa es simple, y la verdad es que es atractiva. Las historias más sagradas del cristianismo, como no sé, el nacimiento virginal o la resurrección, pues no son únicas. Exacto. Y hoy vamos a tratar esta idea no como un hecho, sino más bien como un caso a investigar. Me gusta ese enfoque. Para esta exploración nos vamos a basar en las fuentes y argumentos que presenta un libro llamado Pulverizando mitos, Cristianismo versus Secularismo, del autor Huber Valverde. Nuestra misión será examinar la evidencia, seguir las pistas y ver qué tan firmes son realmente estas afirmaciones de plagio cuando se las pone bajo el microscopio. Muy bien. Para empezar a desempacar este caso, creo que lo primero es definir los términos. La palabra clave aquí es mito. Sí, todos la usamos, pero si nos detenemos a pensar, puede significar desde un cuento de hadas hasta, no sé, una mentira deliberada. Y esa ambigüedad es el corazón del problema. Valverde, en sus entrevistas, parte de una definición más académica, para tener un suelo firme. Él cita a la Real Academia Española. A ver, Un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. ok, eso es bastante específico. Y también, claro, está la otra acepción, la más común, una historia ficticia. O sea, una historia que no ocurrió en nuestro espacio-tiempo y que probablemente no es real. Pero entonces, ¿el autor introduce una idea que como que lo conecta todo? Así es, y propone una afirmación que es bastante audaz. Dice, todas las religiones tienen mitos y todos los mitos promueven algún tipo de religión. Ah, eso es interesante. Y es clave entender que él usa religión en un sentido muy amplio, un sistema de creencias que le da sentido al mundo. La religión de los griegos, con sus mitos del Olimpo, la de los egipcios, o incluso sistemas de creencias seculares de hoy en día. Todas cuentan historias para explicar quiénes somos y de dónde venimos. Haciendo ahora. Lo sé. Entonces, ¿la Biblia contiene mitos? Y la respuesta, según la perspectiva que analiza Valverde, depende al 100% de la definición que use la persona que te está preguntando. Claro, de lo que esa persona entiende por mito. Exacto. Si por mito se refiere a una historia ficticia, un cristiano te va a decir que no. Pero si se refiere a una narración maravillosa protagonizada por personajes de carácter divino, pues entonces la Biblia está llena de ellas. Entiendo. Por eso, el autor sugiere una táctica de conversación muy inteligente, que de hecho se inspira en pensadores como Greg Koukl. No responder directamente, ¿verdad? Justo eso. En lugar de ponerte la defensiva y gritar, no, no son mitos, es mucho más productivo devolver la pregunta. Como un ¿a qué te refieres? Precisamente. Algo como, oye, es una buena pregunta. Para poder responderte bien, ¿podrías decirme a qué te refieres tú con la palabra mito? Esto transforma un potencial enfrentamiento en un diálogo. Y obliga a la otra persona a pensar y a definir sus términos. Y a ti te permite entender si está hablando de algo que considera una mentira, un milagro o una historia con un significado más profundo. Es una herramienta de comunicación brillante, la verdad. Ahora, entendiendo esto, volvamos al origen de la acusación. ¿Cómo es que esta idea del cristianismo plagiador se volvió tan viral? ¿De dónde salió? Pues el propio Huber Valverde cuenta que la motivación para su libro vino de ver el impacto de películas como Zeitgeist y, bueno, la avalancha de contenido en redes sociales. Me lo imagino. Pensó en su propia hija y en cómo las nuevas generaciones se enfrentan a estas afirmaciones que se presentan como hechos irrefutables. Es el clásico efecto del teléfono descompuesto de Internet, pero a una escala masiva. Totalmente. Una infografía con una afirmación impactante se comparte 1.000.000 de veces y de repente ya es verdad, sin que casi nadie se pregunte, a ver, ¿y cuál es la fuente original de esto? Precisamente. Pero las raíces de esta idea son más antiguas y más profundas, ¿eh?
Ganó un enorme impulso académico en el siglo XIX con la llamada teología liberal en Alemania y el auge del secularismo. ¿Qué buscaban? Hubo un esfuerzo muy consciente por desmitificar el cristianismo, por quitarle todos los elementos sobrenaturales para hacerlo, según ellos, más digerible para la mente científica, para la mente moderna. Fue en ese ambiente donde se empezó a buscar de forma casi obsesiva paralelos con otras religiones. A menudo forzándolos para que encajaran. Forzándolos, exactamente, para que encajaran en la teoría. Logan. Exactamente, por eso el método de Valverde es volver siempre al principio, a la pregunta más básica y demoledora ante cualquiera de estas afirmaciones. ¿Qué es? ¿Cuál es tu fuente primaria para decir eso? Y ahí es donde el castillo de naipes suele empezar a temblar. Perfecto, pues hagámoslo. Aquí es donde la investigación se pone interesante. Vamos a analizar la evidencia de los casos más famosos. Empecemos por uno de los pesos pesados que siempre se menciona, el dios Mitra. El caso de Mitra es emblemático. La versión popular, la que circula en Internet, dice que Mitra nació de una virgen el 25 de diciembre, que tuvo 12 discípulos, que realizó milagros, murió y resucitó a los 3 días. Suena sospechosamente familiar, ¿cierto? Sospechosamente es poco decir. Es casi una biografía calcada. Si eso es históricamente cierto, el caso está cerrado. El problema es que, cuando vamos a las fuentes primarias... A las inscripciones, los textos... Exacto, a inscripciones, relieves, textos antiguos, esa historia se desvanece. Para empezar, la mitología de Mitra dice que no nació de una virgen, sino que emergió de una roca. De una roca. De una roca, ya como un hombre adulto. Y segundo, y esto es crucial, hay que distinguir dos cultos. El mitraísmo persa o iraní, que es muy antiguo, y el mitraísmo romano, que es mucho más tardío. ¿Y de dónde vienen estas supuestas similitudes con Jesús? Vienen casi exclusivamente de intentar conectar puntos del mitraísmo romano, y aquí está el dato clave. Ese culto se popularizó en el Imperio Romano en los siglos III y IV después de Cristo. Espera un momento. Para ese momento, el Nuevo Testamento llevaba escrito más de 200 años y el cristianismo ya estaba súper extendido por todo el imperio. Un momento. Entonces la cronología está completamente invertida. Se acusa al documento del siglo I de copiar al culto que se popularizó en el siglo III. Exactamente. Y este va a ser un patrón que vamos a ver repetirse una y otra vez. ¡Impresionante! Tomemos otro ejemplo que se menciona, el culto en domingo. La evidencia de que los seguidores de Mitra se reunían en domingo es escasa y, de nuevo, pertenece al mitraísmo romano tardío. Aparece después de que los cristianos llevaran generaciones reuniéndose, el primer día de la semana, para conmemorar la resurrección. O sea que, ¿sí hubo copia? Pues los historiadores sugieren que es mucho más probable que el culto a Mitra, en un intento por competir con el cristianismo, adoptara elementos atractivos de su rival, y no al revés. Los egipcios. El nombre de Horus siempre aparece en estas listas, a veces con paralelos idénticos. ¿Aplica la misma lógica ahí? Es la objeción perfecta, porque Egipto sí es anterior por milenios, y la lista de supuestos paralelos con Horus es igual de específica, que si nació de una virgen el 25 de diciembre, que si una estrella en el este, bautizado a los 30 años por un tal Anup el Bautista y con 12 discípulos. Suena muy detallado para ser inventado. Pues Valverde es tajante en este punto. Tras revisar la egiptología, afirma que no existe ni una sola fuente primaria egipcia que respalde ninguna de estas afirmaciones. Son invenciones modernas. Invenciones. Eso es una acusación fuerte. ¿De dónde sale entonces algo tan específico como Anup el Bautista? Suena casi deliberado. Es un ejemplo perfecto de lo que los académicos llaman paralelomanía. La obsesión por encontrar parecidos donde no los hay. En este caso, se toma a Anubis, el dios guía de los muertos, se le cambia el nombre a Anup para que suene como Juan, y se le inventa el rol de bautista que nunca tuvo en su vida. Es una distorsión total. El mito original de Horus no tiene nada que ver. ¿Y cómo es la historia real, según las fuentes egipcias? La historia real es, bueno, mucho más dramática y francamente extraña. A ver, cuenta. El padre de Horus, Osiris, es asesinado y desmembrado en 14 pedazos por su hermano, Set. Su esposa Isis, que también es su hermana, viaja por todo Egipto para recuperar los trozos. ¡Qué horror! Logra encontrar todos menos uno, el falo,
que tuvo que ser reemplazado por una réplica de madera o de oro. Y es mediante un acto de magia con el cuerpo reconstruido de Osiris que ella concibe a Horus. Y ojo, Osiris no resucita para volver al mundo de los vivos. Se convierte en el rey del inframundo. Bueno, definitivamente esa no es la historia que suelen poner en las tarjetas de Navidad. Es increíble cómo se puede pulir una historia de desmembramiento, incesto y una prótesis de madera hasta convertirla en un paralelo de la Natividad. Exacto. No hay nacimiento virginal, no hay 12 discípulos, no hay crucifixión ni resurrección en el sentido cristiano. Los relatos, pues, simplemente no se parecen en nada cuando se leen las fuentes originales en lugar de las infografías de Internet. Y esto nos lleva directamente a la controversia central, la joya de la corona de estas teorías: la Navidad. La idea de que la fecha del 25 de diciembre fue robada descaradamente a los paganos. Es la acusación más extendida, sin duda. El argumento principal es que los cristianos copiaron la fecha de las Saturnalias romanas o, la versión más popular, de la fiesta del Sol Invictus, el Sol Invicto. De acuerdo, desmontemos esto pieza por pieza. Empecemos por las Saturnalias. ¿Hay algo de cierto ahí? Muy poco, la verdad. Las Saturnalias eran una especie de carnaval, un festival de una semana con regalos, inversión de roles sociales. Era muy popular, sí, pero se celebraba del 17 al 23 de diciembre. Ah, o sea que terminaba antes del 25. Terminaba antes. No hay una conexión directa con esa fecha específica. Bien, entonces la acusación más seria es la del Sol Invictus, un festival para el nacimiento del Sol el 25 de diciembre. Eso sí suena muy parecido. ¿Cuál es el problema con esa teoría? El problema, una vez más, es la cronología. ¿Otra vez la cronología? Otra vez. La fiesta del Sol Invictus fue establecida oficialmente en todo el imperio por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo. Es un hecho histórico bien documentado. Ok. El inconveniente para la teoría del plagio es que tenemos escritos de líderes cristianos como Hipólito de Roma que ya alrededor del año 204, es decir, 70 años antes de Aureliano, ya asociaban el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús. Vaya, ahí está de nuevo el patrón. El supuesto original pagano es documentado décadas después de que los cristianos ya estuvieran usando la fecha. Pero eso me deja con una pregunta. Si no la tomaron de los paganos, ¿de dónde sacaron los primeros cristianos la fecha del 25 de diciembre? La Biblia no la menciona. Esta es la parte que suele omitirse en las críticas. El origen parece ser un cálculo teológico interno del cristianismo primitivo basado en una antigua tradición judía. ¿Una tradición judía? Sí, existía la creencia, llamada edad integral, de que los grandes profetas morían en el mismo día del calendario en que habían sido concebidos. Espera, eso suena un poco como una justificación a posteriori, ¿no? Como una forma de hacer que los números cuadren. ¿Qué tan extendida era realmente esa tradición? Es una objeción muy válida. No era una ley universal, pero sí era una idea teológica presente en ciertos círculos judíos y que fue adoptada por los primeros cristianos para darle un sentido simbólico a la vida de Jesús. Tertuliano, otro líder cristiano, ya hablaba de esto a finales del siglo II. De acuerdo. Los primeros cristianos, basándose en los evangelios, calcularon que Jesús murió en el día 14 del mes de Nisán del calendario judío. Al intentar trasladar esa fecha al calendario romano, llegaron a la conclusión de que equivalía al 25 de marzo. De acuerdo, a ver si te sigo la lógica. Si murió un 25 de marzo, según esa tradición, también fue concebido un 25 de marzo. Exactamente. Y si cuentas 9 meses de gestación desde el 25 de marzo, ¿a qué día llegas? Al 25 de diciembre. Es un razonamiento puramente interno. No necesitaron virar por la ventana para ver qué fiestas celebraban sus vecinos. Correcto. Y tenemos una prueba documental fascinante que apoya esto. Se conoce como el cronógrafo del 354, que es básicamente un almanaque ilustrado de la ciudad de Roma para ese año. ¿Y qué dice? En su lista de festividades, menciona 2 eventos distintos para el 25 de diciembre. Por un lado, la fiesta pagana del nacimiento del Sol Invicto, y por otro, y cito, el Natus Christus in Bethlehem, Judea. El nacimiento de Cristo en Belén de Judea. El mismo. El hecho de que un documento oficial de la época las liste como 2 celebraciones separadas, una pagana y otra cristiana, es una evidencia muy fuerte de que, para la gente de entonces, no eran la misma cosa. Entonces, si juntamos los casos de Mitra,
de Horus, de la Navidad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el patrón que emerge de esta investigación? El patrón es, inequívocamente, la cronología. El argumento central de las fuentes que hemos analizado es que casi todas las acusaciones de plagio se desmoronan bajo un escrutinio cronológico básico. Las supuestas fuentes originales paganas casi siempre resultan ser posteriores a los textos y creencias cristianas que supuestamente influenciaron. O las similitudes son exageradas. O son tan exageradas y sacadas de contexto que no resisten una comparación con los mitos originales. Es como acusar a Shakespeare de haberle plagiado la trama a J.K. Rowling. El argumento se cae solo con mirar el calendario. Es una analogía perfecta. Y por eso el autor insiste tanto en la importancia de la crítica de fuentes. ¿Quién escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? ¿Con qué propósito? Este es el núcleo de todo. Y creo que esta habilidad, la de cuestionar el origen y la fecha de la información, es más vital que nunca. Sin duda. En un mundo saturado de desinformación, aprender a preguntar por la fuente y verificar la línea de tiempo es una herramienta de pensamiento crítico que nos sirve para todo, no solo para la historia antigua. En resumen, lo que nuestra exploración de hoy nos muestra, basándonos en los argumentos presentados por Hubert Valverde, es que la idea de que el cristianismo es un plagio del paganismo, aunque muy popular, es en sí misma un mito moderno. Un mito que parece basarse en cronologías incorrectas, comparaciones forzadas y una notable falta de evidencia en las fuentes primarias. Y que en algunos casos, la influencia bien pudo haber fluido en la dirección contraria. Exacto. Y eso nos deja con un último pensamiento, una pregunta para llevarse a casa. Las fuentes que exploramos se centran en cómo el paganismo no parece haber influenciado al cristianismo primitivo de la forma en que se alega popularmente. Pero esto abre una pregunta distinta y quizá más interesante para reflexionar. ¿Cuál sería? ¿Cómo influyó la realidad histórica de Jesús y la explosiva expansión del cristianismo en el mundo pagano que lo rodeaba? ¿Pudo haber forzado a otras creencias a adaptarse, a competir, o incluso a tomar prestados elementos para poder seguir siendo relevantes frente a este nuevo movimiento que estaba cambiando el mundo?